Bienvenidos a su canal El Verbo se hizo carne. Gracias por sintonizarlo. Vamos a continuar estudiando la lección de escuela sabática que lleva por título Acusaciones, que es la lección correspondiente para el día lunes 8 de diciembre. Y el texto a estudiar es Josué capítulo 22. Esta lección es muy interesante porque nos recuerdan. Hay muchos hermanos que se han ido de la iglesia, que están fuera de la iglesia por malos entendidos, por acusaciones, por maltrato, que muchas veces como líderes sin tener la suficiente información y sin poder haber hecho las respectivas indagaciones, hemos juzgado a priori muchos casos y eso ha traído malos entendidos, resentimiento y ha habido división y pleito en la iglesia. Las 2 tribus y medias que habían sido anteriormente despedidas para que fueran a ocupar sus herencias que ya habían recibido y que por 7 años los varones habían estado fuera de esas tierras, solo habían quedado sus esposas, sus padres, sus abuelos, sus hijos, y los hombres de guerra habían cruzado el Jordán para apoyar a las otras 9 tribus y media para poder ayudarles a conquistar las tierras. Y después de 7 años, ya cuando ya estaba casi todo Canaán conquistada, Josué decidió hacerles una despedida con muchas recomendaciones que estudiamos en el día anterior. Pero dice que cuando estas 2 tribus llegaron al río Jordán, la decisión de construir un altar sin haber consultado con Josué y sin haber consultado con el resto de los israelitas trajo como consecuencia algunas sospechas y reproches, tanto así que se estaba rompiendo la unidad y se estaba rompiendo también el hecho de que fueran un pueblo en donde pudieran estar en convivencia como hermanos. El hecho de estarlos juzgando a ellos a priori estaba creando una situación muy difícil, y si no hubiese sido por la intervención de él, se hubiese desatado una guerra civil, porque las 9 tribus y medias que habían quedado en Canaán estaban señalando a las 2 tribus y media, que era la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, los estaban acusando de independizarse. Y eso trajo una confusión. Por eso cuando nosotros leemos en el libro de Lucas, en el capítulo 6, versículo 37, dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5 dice ahí la palabra del Señor: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Lo que estaba ocurriendo aquí en estos malos entendidos y falta de información había provocado que los israelitas levantaran juicio en contra de sus hermanos de la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Estaban juzgándolos a priori sin tener toda la información, y ya estaban armándose para ir y pelear contra ellos. Sin embargo, Dios intervino para evitar esa guerra y esa matanza entre hermanos. Dice Josué capítulo 22 y versículo 10: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. El problema era que cerca del lugar donde Josué había levantado,
un monumento recordativo del milagroso cruce del Jordán, las 2,5 tribus construyeron un altar similar al altar del santuario. Eso lo dice Josué capítulo 22, versículo 10 y versículo 28. Este acto fue interpretado como una transgresión de la ley porque lo que estaban haciendo estaba prohibido. Ofrecer sacrificios en un lugar distinto del altar del holocausto del santuario. Eso lo dice también Levíticos 17, versículo 8 y versículo 9, que no podían ellos hacer sacrificio en otro altar que no fuese el santuario. El resto de los israelitas consiguieron erradicar este pecado atacando a sus hermanos. Lo dice Josué capítulo 22 y versículo 12. Ese malentendido estaba causando una ruptura entre el pueblo de Dios. Estaba causando juzgarlos a ellos sin tener completa la información. Estaba causando también la desunidad y estaba en peligro de desatarse una guerra civil que hubiese dejado muchísimos muertos. Satanás estaba listo para aprovechar el descuido de la desinformación, el descuido de la falta de comunicación y el descuido de juzgar a priori la causa de las 2,5 tribus. Se estaban malinterpretando las cosas. Por eso cuando entramos a la lección del día martes 9 de diciembre, encontramos el título Perseguidos por el pasado. Y es que cuando leemos el capítulo 22 del 13 al 15 del libro de Josué, dice de la siguiente manera: y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, y un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Antes de dar pleno crédito a los rumores acerca de lo que podía ser interpretado como una declaración de independencia, las 9,5 tribus, denominadas 2 veces como los hijos de Israel, enviaron una delegación para aclarar la intención y el significado del altar que la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés estaban levantando en las riberas del río Jordán. La comitiva estaba encabezada por Fines, hijo del sumo sacerdote Eleazar, que iba a dialogar con las 2,5 tribus para ver cuáles eran las razones, para investigar y para poder constatar la información, que cuál era el objetivo de levantar aquel altar cerca del altar que Josué había levantado. Cuando la comitiva llegó, encontramos 5 puntos muy importantes. En primer lugar, la diferencia aquí fue que no era el Señor quien hablaba, sino toda la congregación del Señor. Los israelitas llegaron, nosotros y toda la congregación del Señor. Es decir, no dijeron venimos de parte de Jehová, no dijeron Jehová nos envió, no dijeron venimos como voceros de Jehová, sino que ellos dijeron nosotros venimos y toda la congregación dice así. En segundo lugar, la comitiva lanzó las acusaciones que Israel había cometido: prevaricación, traición y rebelión. Y el término traducido aquí como transgresión es la misma palabra hebrea que se utilizó para describir el pecado de Acán, según Josué capítulo 7 y versículo 1, y que aparece varias veces en los 5 primeros libros de Moisés. Por ejemplo, en Levíticos 5:15, Levíticos 6:2, Números 5:6 y el versículo 12. Ahí aparece en 5 ocasiones la palabra transgresión, que era, además de muy conocida, era temerosa esa palabra entre los israelitas, porque cada vez que se cometían transgresiones dentro del campamento a los mandamientos del Señor, había mortandad.
Los ejemplos de Acán y Baal Peor servían como precedente, uno por traición y otro por rebelión. Y de eso se le estaba acusando a las 2,5 tribus. Se les estaba acusando de rebelión y se les estaba acusando de traición. Los dos pecados que habían causado mortandad y que uno de ellos estaba bien reciente, como era el pecado de Acán. Y los israelitas que llegaron a conversar y a amonestarlos y a llamarles la atención a las 2,5 tribus, era que les dijeron que Acán no había perecido solo. Por lo tanto, esto también expresaba el temor de las 9,5 tribus de que el acto de construir un altar no autorizado condujera a la apostasía, la idolatría, la inmoralidad, lo que provocaría la ira del Señor sobre toda la nación de Israel. Entonces los israelitas eso lo tenían muy, muy claro. Hoy en día también en nuestras iglesias se ven con frecuencia muchísimas personas que son acusadas a priori, que son señaladas sin tener el conocimiento real, correcto, más aún cuando no hacemos el proceso correspondiente para poder corregir aquellos errores. Gracias a Dios que mientras el pueblo estaba sulfurado, queriendo armarse para ir ya en contra de estas 2,5 tribus, el Señor intervino para que hombres entre el pueblo dijeran: antes de ir para causar la guerra o para destruir a nuestros hermanos, formemos una comisión y que Fines vaya a la cabeza para que dialogue con ellos y les pregunte cuál es el fin, la razón por la cual están levantando ese altar. Esa fue la intervención de Dios para evitar que el pueblo de Dios se dividiera y causaran o llegaran a mayores problemas. Quiera Dios que también nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, guíe a su iglesia, a sus líderes, para que actuemos con sabiduría y podamos nosotros decir, como dijo el apóstol San Pablo, soportando a los débiles, orando unos por otros